5 de octubre del 2011, Palo Alto. Todos están muy conmocionados por la muerte de uno de los empresarios más reconocidos de la historia, Steve Jobs. Conocido por hacer grandes invenciones dentro de la compañía que cofundó junto con Steve Wozniak, Apple, siendo responsable de muchos productos que utilizamos hoy en día como el iPhone, iPad o Mac. Stephen Paul Jobs fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Pero a pesar de que muchas personas lo recuerdan como este gran genio que revolucionó la tecnología, la verdad es que Steve Jobs, al igual que todo el mundo, tenía un lado oscuro. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Lisa Nicole Brennan Jobs, la hija de Steve Jobs, nació un 17 de mayo de 1978. Al día de hoy es una escritora estadounidense y es hija del cofundador de Apple, Steve Jobs, y Kristen Brennan. No sé si así se pronuncia, pero así se lee en español. Steve se dedicó a negar durante varios años la paternidad de su hija Lisa, a pesar de que las pruebas de ADN decían lo contrario, teniendo un 94.4% de probabilidad de ser padre e hija. Por lo que en 1980, cuando Lisa tenía 2 años, Steve Jobs fue demandado para que cumpliera con los gastos de manutención. Y Steve, siendo quien era, un multimillonario gracias al rotundo éxito que tuvieron sus productos dentro de la compañía que cofundó, se negó a dar más allá de una pequeña cantidad de unos cuantos cientos de dólares para la manutención de su hija Lisa. Y sí, era bien conocido que Steve Jobs tenía la vida resuelta, paseando con buenos autos y teniendo la vida que muchos desean. Y cuando Lisa tenía 7 años, su mamá se dedicaba a limpiar casas y también trabajaba como mesera, con la peculiaridad de que ya se habían mudado más de 13 veces de domicilio. Esto mientras su papá, Steve Jobs, se convertía en una leyenda de la informática y paseaba por la ciudad con un Porsche negro. Y de hecho Lisa dice que eso fue lo peor que escribió, porque para quienes no lo sepan, Lisa escribió un libro titulado Small Fries, en donde habla sobre la complicada relación que tuvo con su papá Steve Jobs. Puedes ir a buscarlo si te interesa saber más acerca de esta historia. El link te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayas y lo compres. Y otro dato curioso, por supuesto, es que Apple sacó una computadora que se llama Lisa, esto porque Steve Jobs así lo quiso. Esto, por supuesto, muchos pensaron que se trataba de una influencia que tuvo hacia el nombre de su hija, pero Steve se dedicó a negar al 100% que esto tuviera algo que ver. Según Steve Jobs, la computadora que lanzaron se llamaba Lisa por el acrónimo Local Integrated Software Architecture, o arquitectura de software integrada localmente. Era bien conocido que Steve Jobs maltrataba a sus empleados. De hecho, de cierta forma también le gustaba humillarlos. Le gustaba jugar con lo que tenían que decir. Y para esto hay unos cuantos casos conocidos. El primero es el de Guy Kawasaki. Steve Jobs un día paseaba por las oficinas de Apple con un hombre que nadie conocía y que tampoco se tomó la molestia de presentar. En eso, Guy Kawasaki, un hombre que tenía más de 6 años trabajando para Apple, vio como Steve Jobs se le acercaba junto con este hombre. Y en eso Steve le pregunta a Kawasaki, ¿qué opinas de la empresa Nowhere? Y el empleado, en confianza y sin filtro alguno, le contestó: sus productos son mediocres, aburridos y simples. Además, no es una empresa estratégica para Apple. Y entonces Steve, siendo quien era, de una forma tranquila y como si nada hubiera pasado, le dice a Kawasaki: te presento al CEO de Nowhere, Archie McGill. Después, en una entrevista con la CNBC, Kawasaki dijo que si se hubiera quedado pensando en una respuesta neutral pero segura, Steve lo habría despedido ese mismo día. Según cuenta este ex empleado, dice que trabajar con Steve lo marcó tanto que incluso lo hizo quien es al día de hoy, ya que te ponía retos constantes y si no lograba satisfacer los retos que te ponía, simplemente se deshacía de ti. Otro caso conocido también es el de Andy Cunningham, la mujer que ayudó al lanzamiento de la Macintosh. Confesó que Steve Jobs la había despedido ya más o menos unas 5 veces, pero que la primera fue la más traumática, porque Steve un día sin filtro se acercó y le dijo que el trabajo que estaba realizando era horrible, que no le gustaba y que solía enojarse con todos los que trabajaban con él. Según nos cuenta la propia Andy, era muy impaciente. Si no cumplías las metas lo suficientemente rápido, se ponía furioso.
y tiraba papeles. Esto, por supuesto, afectaba a los empleados, según nos dice ella, de una forma distinta. Algunos los motivaba a ser cada día mejores y a otros simplemente los destruía. Y ella dijo estar en este primer grupo, que cada vez que Steve decía que no estaba satisfecho con el trabajo, que parecía horrible, etcétera, las cosas que decía sin filtros, ella pertenecía a este primer grupo que siempre se motivaba a ser cada día mejor. E incluso ella dijo: estaré siempre agradecida a él por esa experiencia. Ahora soy mucho mejor en lo que hago y nunca lo habría logrado sin él. En una ocasión, Steve despidió a una de las personas quien era el jefe del equipo que creó MobileMe, lo que ahora se conoce como iCloud. Antes era un proyecto que se llamaba MobileMe, era más o menos lo mismo, era un servicio en la nube, pero esto lo hizo frente a todo el personal. Y digo, estos solamente son algunos ejemplos, pero allá afuera, si buscan en internet, hay muchas historias sobre cómo Steve se ponía frente a sus empleados, cómo los maltrataba y cómo algunos incluso los hacía llorar. De hecho, también hay una historia con Jonathan Ive, este diseñador, el director de diseño, bueno, el que era el jefe de diseño industrial, que ahora ya trabaja de forma independiente. Pero hace algunos años, cuando Jonathan Ive trabajaba ahí dentro de Apple y cuando estaba Steve Jobs, Steve empezó a criticar pues el trabajo de todos los diseñadores de una forma muy cruel, de una forma sin filtros, diciéndole que su trabajo era bastante malo. Eso, por supuesto, hizo que los empleados se sintieran terriblemente mal. Y en eso Jonathan Ive, quien era el jefe del departamento de diseño, le dijo a Steve Jobs, le exigió que no le gritara a sus empleados y que no los tratara de esa forma, que bajara el tono de las críticas porque estaba siendo muy cruel. Y claro, era su jefe y no tienes por qué hablarle así a tu jefe, pero es que Jonathan Ive miró que su equipo estaba destrozado. Y claro, Steve Jobs era el jefe de Jonathan Ive y pueden decir que Jonathan Ive no tenía derecho de hablarle así a Steve porque era su jefe, pero es que Jonathan no se podía quedar así simplemente mirando cómo Steve destrozaba a su equipo, porque estaban casi al borde de las lágrimas, estaban totalmente destrozados. Y Steve le preguntó a Jonathan Ive que por qué quería que fuera tan vago o tan inexacto. A ti no te importa cómo se sientan ellos, estás siendo vanidoso y quieres que ellos te quieran. Y al parecer Jonathan Ive estuvo de acuerdo con este argumento que le dio Steve Jobs. Simplemente la tienes que decir sin filtros y qué es lo que quieres mejorar. Que el hecho de que tú le quieras caer bien a tus subordinados o a las demás personas del equipo es solamente una cosa de vanidad y que esto no tiene que ser así. Creo que muchas personas de aquí, de cualquier sector de México, tomó una capacitación con Steve Jobs al parecer, porque todos son exactamente igual que él o incluso peor. En el año 2010, una página de tecnología, una revista tecnológica, un blog que se llama Gizmodo y Steve Jobs tuvieron una pelea. Y lo digo entre comillas porque no se sabe si realmente fue una pelea o un enfrentamiento, o si estos dos, Steve y la revista o el editor, tuvieron algo que ver. En el 2010, un ex empleado de Apple fue a un bar y pasó lo que muchas veces ha ocurrido, que olvidó su celular. La diferencia es que en vez de ser un simple celular, era el prototipo del próximo iPhone que se iba a lanzar al mercado. Y este prototipo lo tenían meses antes de que salieran. Se lo encontraron en ese bar porque un ex empleado lo olvidó. Esto llegó a manos de los editores de la revista Gizmodo, no sé cómo se pronuncia, y se lo devolvieron directamente a Apple o a Steve Jobs, pero no sin antes, obviamente, de sacarle unas cuantas fotografías para publicarlo en su blog. Esto, por supuesto, hizo enojar muchísimo a Steve Jobs y a los miembros de la junta directiva. Y todo parece muy normal hasta aquí, ¿no? Obviamente tienen todo el derecho de enojarse, tanto con la revista Gizmodo como con el ex empleado que fue muy descuidado. Pero lo curioso es que un pequeño lapso de tiempo después, el editor, quien había filtrado las imágenes de este nuevo iPhone, estaba tranquilamente en su casa haciendo lo que cualquiera haría un día casual, cuando de repente tocaron la puerta y resulta que era la policía quien tenía la orden de hacer un registro. Claro que esto está bastante raro y lo primero que pensaron es que todo esto era culpa o era obra de Steve Jobs, que era una especie de venganza por el coraje que tenía, pero incluso hasta la fecha no se ha confirmado nada y seguramente nunca lo sabremos. Por eso les comenté al principio que no se puede saber a ciencia cierta si realmente tuvieron una pelea o un enfrentamiento o no, porque no se sabe si Steve fue quien lo hizo, pero simplemente traten de enlazar A con B. Steve era Steve.
Muchos allá afuera afirman que Apple está peor sin Steve Jobs, pero Apple no solamente son sus productos, sino también la gente que conforma la compañía, la gente que diseña, la gente que fabrica, la gente que produce, la gente que hace publicidad, todas las personas que están ahí dentro trabajando. Si me dices que una persona de esas características que maltrataba a sus empleados ya no está, que hay muchísima menos tensión dentro de la compañía y que Apple ahora desde la administración de Tim Cook se ha vuelto la compañía más grande de todo el mundo, incluso ya varias veces, pues creo que ya sabemos la respuesta, y es que Apple está mejor sin Steve Jobs. Y mi intención no es hacer ver a Steve Jobs como el malo de la historia. Yo entiendo que sí es una persona que tuvo mucha creatividad, era un genio en cuanto a la mercadotecnia, en cuanto al diseño, en cuanto a la visión que tenía sobre cómo iba a ser la tecnología en unos años, y sinceramente acertó, era bastante inteligente en ese aspecto, pero sabemos que el fin no justifica los medios y que sí se llegó a portar mal. Y si no te quieres quedar con este mal sabor de boca sobre Steve Jobs siendo el malo de la historia, acá arriba a tu derecha vas a encontrar una tarjetita con un video que hice contando una historia sobre cómo un diseñador chocó en la casa de Steve Jobs, y Steve Jobs al parecer fue bastante gentil con él. Bueno, Steve Jobs y su esposa. Es una historia muy interesante que yo hace un par de años apenas la descubrí, y creo que te puede interesar a ti también, así que chécala aquí en la parte de arriba. Mi intención aquí solamente es el de entretener, así que si lo logré, te pido que por favor le des like a este video y que te suscribas, porque ya casi llegamos a la meta de 1000 suscriptores y eso sería para mí genial. Si te gustan estos temas de tecnología donde te cuento historias o chismes o cosas que pasan así sobre la tecnología, sobre todo este mundo, pues creo que te van a gustar los siguientes videos que vienen, así que pues por favor suscríbete para que estés al tanto de todo lo que se vaya a estar subiendo. Te van a gustar muchísimo los contenidos que vienen más adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Mi nombre es Brandon Reyes y puedes encontrarme en todas mis redes sociales, más que nada en Instagram como @elbrandonreyes, e incluso si tienes Mastodon, esta nueva red social, me puedes encontrar como @Brandon Reyes. Nos vemos en un próximo capítulo, o en una próxima historia, o en un próximo chisme, o en un próximo contenido de tecnología, lo que sea. Bye bye.